Dos jóvenes fueron asesinadas brutalmente en Halloween, pero el asesino dejó rastros de ADN y un nuevo test revolucionario identificó el color de sus ojos, el pelo e incluso el color de la piel. Pero una cosa era saber qué aspecto tenía, la otra, localizarle. Se aproximaba la medianoche del día de Halloween en Napa, California. El intercambio de dulces o travesuras había terminado hacía horas, y Lauren Minza, de 26 años, se acostó sobre las 11. Su perra Chloe dormía en su cuarto. A las 2 de la mañana, el perro empezó a gruñir. Y Lauren oyó ruidos. Primero pensó que una de sus compañeras de piso volvía con el novio. Pero luego escuchó una pelea y gritos. Al asomarse, vio a un hombre correr escaleras abajo y saltar por la ventana frontal abierta, pero no le vio la cara. Al subir las escaleras, encontró a sus dos compañeras, ambas apuñaladas repetidas veces. Servicio de emergencias, ¿en qué puedo ayudarla? Dios mío, nos han atacado, ayúdennos. ¿Quién les ha atacado? No lo sé, mis compañeras están arriba, creo que se mueren. Cuando la policía llegó, la chica de 26 años, Adrienne Insogna, y otra de 25, Leslie Machara, estaban muertas. Era una escena del crimen con mucha sangre. Es el crimen más sangriento en mis años de servicio. Leslie Machara era una ex reina de la belleza que trabajaba en el departamento de ventas de unos viñedos cercanos. Hola, estudiantes de último curso en la Universidad de Georgia. Soy Leslie Ann Machara, Miss Williamston. Adrienne Insogna era ingeniera civil. Fue horrible. No hay palabras para describirlo. Te quedas helada. Las manchas de sangre en la casa aportaron a los investigadores información valiosa. Entró en la casa, subió las escaleras hasta el cuarto de Leslie primero, donde la atacó. El alboroto debió de despertar a Adrienne, que estaba en su dormitorio, y encendió la luz. Y él continuó hasta su habitación y entonces atacó a Adrienne. Tenía gafas de lectura en la mano y cortes de cuchillo en la cara. Se resistió mucho, luchó por su vida. El rastro de sangre iba hasta la ventana delantera y continuaba por el revestimiento metálico de la fachada. Los investigadores encontraron 3 colillas, 2 enfrente de la casa y la tercera en el patio trasero. Siempre que veo colillas en el lugar de un crimen las recojo porque son una fuente excelente de ADN. Se recogieron todas las muestras de sangre para ser analizadas. Recibimos 71 muestras. 1 o 2 son la media, hasta 4 o 5 posibles. Este caso en particular realmente superaba lo que solemos ver en el laboratorio. La policía investigó el móvil y encontró uno al descubrir abrazaderas para cables a los pies de la ventana delantera. Los policías usamos esta clase de sujetacables para atar a los prisioneros, especialmente cuando hay tumultos o se controla una multitud. Nos pareció que la persona había entrado en la casa con un plan, y parte del plan era atar a esas chicas. A la mañana siguiente, los habitantes del Valle de Napa se levantaron con las noticias de este trágico asesinato y la terrible posibilidad de tener entre ellos a un asesino en serie. Fue un acto violento. Era incómodo. Jamás habíamos tenido un asesino en serie en Napa y evaluábamos la posibilidad de enfrentarnos a uno. 3 mujeres jóvenes vivían juntas en esta casa en Napa, California, hasta la noche de Halloween. Cuando un asaltante desconocido entró y asesinó a 2 de las 3 compañeras. Dios mío, nos han atacado, ayúdennos. Al oír esos gritos, me sentí muy próxima a Lauren por lo que había vivido. Pude sentir el pánico, el miedo, el dolor en su voz mientras intentaba explicar la cosa horrible que le había sucedido a sus amigas. La chica superviviente, Lauren Minza, contó a la policía que no sabía quién podía haber sido.
No habían robado nada y Lauren no creía que las víctimas tuvieran enemigos, o al menos que ella supiera. Parecía que la primera víctima había sido Leslie Machara. No estaba claro si era porque su habitación era la más próxima a las escaleras o si era el objetivo previsto. Las pruebas en su cuarto indicaban que estaba en la cama cuando la ataron y que debía estar durmiendo en el momento del ataque y no tuvo siquiera ocasión de entender lo que estaba pasando ni de defenderse. Una investigación a fondo reveló que el padre de un exnovio de Leslie la estaba molestando. Era el último novio en serio que había tenido antes de mudarse a California. Y el padre del exnovio siguió llamándola incluso después de que se mudara a California. Examinamos los registros de llamadas de la casa y de los teléfonos móviles y vimos que Leslie había recibido muchas llamadas del padre de su exnovio aquella noche de Halloween. El exnovio de Leslie y su padre tenían coartadas para la noche del asesinato. Los dos estaban en Carolina del Sur, a miles de kilómetros de distancia, y unos testigos lo confirmaron. Otro sospechoso potencial era un albañil que había trabajado en la casa el día de los asesinatos, pero él también tenía una coartada. En total, la policía interrogó a más de 200 sospechosos y no obtuvo resultados. No hubo más información después de los asesinatos. Nadie decía nada. Todos pensamos que el asesino se había largado de la zona inmediatamente después del crimen. 2 semanas después de los asesinatos, los amigos organizaron una vigilia con velas para mantener la atención sobre el caso. La mayoría de personas que investigamos primero eran exnovios, novios actuales, compañeros de trabajo que fueran allegados a la chica, que guardaran una relación regular. Luego, la policía obtuvo una pista. Las pruebas de ADN revelaron sangre en la escena del crimen que no pertenecía a las víctimas. Detectamos un pico X e Y en aquellas muestras en concreto y supimos que había sangre masculina en el exterior de la casa. Parecía que el asesino se había cortado apuñalando a las chicas al resbalarle el cuchillo de la mano. Probablemente sujetaba el cuchillo con la mano derecha y al apoyarse, la sangre que tenía en la mano derecha y en el cuchillo ensució la pared. Entonces los investigadores estudiaron la saliva de las 3 colillas halladas en la escena. 2 estaban frente a la casa y otra en el patio. El ADN de la saliva en 2 de los cigarrillos jaba con el ADN de la sangre en las escaleras. También con el ADN de las células de piel extraídas de la goma elástica que sujetaba las abrazaderas para cables. La goma elástica es una buena fuente de ADN porque está hecha de material poroso. La transpiración o lo que fuera que dejó rastros de ADN fue absorbida por la goma y se conservó. El perfil de ADN fue introducido en una base de datos con 4 millones de entradas de criminales fichados. No lo cruzaron. De nuevo, la policía tuvo que considerar lo impensable: que estaban ante un asesino en serie que les había esquivado con éxito. Aquel era el peor de los casos para una investigación porque no había lazos conocidos con las chicas y eso implica tener en cuenta un mayor número de sospechosos potenciales. No obstante, un segundo análisis de las colillas aportó una posible pista. En la parte blanca del cigarrillo había un diseño dorado, similar a unos pajaritos dorados en cenefa alrededor del pitillo, sin nombres, sin letras, así que no podíamos saber de qué marca era. Los investigadores siguieron buscando y descubrieron que los cigarrillos eran de una marca llamada Camel Turkish Gold. Era relativamente nueva y llevaba muy poco tiempo en el mercado. No se vendía en todos los establecimientos y las tiendas con las que hablamos no contaron que quizás hubiera vendido 1 o 2 paquetes por semana. Los investigadores pidieron a la joven superviviente, Lauren Minza, que confeccionara una lista de las personas que conocía que fumaban cigarrillos. Quizás una de ellas fuera el asesino. Resolver el doble homicidio de Adrián Insogna y Leslie Machara resultó mucho más complicado de lo que la policía hubiera imaginado. Era como buscar una aguja en un pajar. Y queríamos atrapar a quien lo hubiera hecho y ponerlo en su sitio. Y por eso la comunidad se unió ofreciendo una recompensa de $100.000. Pero los investigadores tenían algunos indicios del asesino.
Las manchas de sangre en la pared de las escaleras estaban a la derecha, lo que indicaba que era diestro. Y fumaba cigarrillos de la marca Camel Turkish Gold. Para avanzar en la investigación, preguntaron al doctor Frudakis si el ADN del asesino podía proporcionarles información útil para el caso. Y el doctor Frudakis les habló de una nueva técnica forense creada por él para determinar las características físicas del asesino. Es muy importante restringir el foco de la investigación porque si no, no tienes información sobre la que trabajar y te dedicas a especular. Como el 99,9% de todo el ADN humano es idéntico, el doctor Frudakis centra su atención en el 0,1% restante y compara estos polimorfismos con el ADN de ciudadanos de otros países. Así, puede identificar la identidad étnica del asesino. El donante poseía básicamente antepasados europeos noroccidentales, una mínima cantidad de antepasados europeos sudorientales y ninguno de Oriente Próximo o mezclas sudasiáticas. Así supieron, por ejemplo, que no era hispano, tampoco afroamericano. Sin duda, así acotaron la investigación y sabían a quién debían buscar. Y el doctor Frudakis identificó un indicador en uno de los genes del asesino, según el cual tenía ojos azules o verdes y probablemente cabellos claros. Estaba contento con los resultados. Me dio más esperanzas de poder determinar por fin quién lo había perpetrado. La policía hizo pública esta información nueva esperando que alguien de la comunidad le reconociera. Esta noche se han revelado más datos del asesino de las dos mujeres. Y había un hombre que vivía a solo 3 kilómetros del lugar del crimen que escuchaba cada palabra. Señalan que es blanco, de pelo rubio y muy posiblemente tenga ojos verdes. Ahora sabía dos cosas: que había cometido demasiados errores y que la tecnología del ADN estaba más avanzada de lo que nadie hubiera imaginado. Al mismo tiempo, la policía preguntó a Lauren Minza, la chica superviviente, si conocía a alguien que fumara esos cigarrillos. Nos dijo, bueno, el único fumador que se me ocurre ahora es Eric Koppel. Eric Koppel, de 25 años, era topógrafo y amigo de una de las víctimas. Pero antes de que la policía lo interrogara, Koppel acudió a comisaría y confesó. Estaba terminando de cenar cuando sonó el teléfono en casa. Hay un tipo en la comisaría que se quiere entregar. Koppel dijo conocer a Adrián Insogna. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. No supe qué sentir en aquel momento, de verdad que no. Quisimos asegurarnos de que conocía los detalles del crimen y las cosas que nos contaba coincidían con lo que sabíamos. Queríamos asegurarnos de que esa información no se hubiera publicado en los medios. Aunque Eric Koppel confesó, no contó a la policía por qué lo había hecho. Siempre argumentó no saber qué había hecho con el arma del crimen, lo que me indicaba que no decía la verdad, porque me parecía algo que podía decirnos sin problema. Eric era muy escurridizo cuando le preguntabas por lo que hizo. Nunca logramos que dijera, lo he hecho por esto, eso o aquello. Eric Koppel, de 25 años, entró en la comisaría de policía y confesó los asesinatos de Adrián Insogna y Leslie Machara. Supo que con las pruebas genéticas solo sería cuestión de tiempo. Sabía que el círculo se estaba cerrando. Tuvo que hacerlo. Pensó en suicidarse. Habría hecho lo que fuera. Y vio todo aquello y se dijo, no lo soporto. Por eso vino a entregarse. Pruebas de ADN confirmaron que la sangre de Eric Koppel estaba en el lugar del crimen y que su saliva estaba en las colillas recogidas afuera. No sé si recuerdo exactamente cuándo me enteré de la noticia. Solo sé que estaba eufórica. Estaba muy feliz porque vi que entre las pocas pruebas recogidas teníamos el ADN del sospechoso. Koppel fue detenido y acusado de 2 cargos por asesinato en primer grado. Los investigadores descubrieron que Koppel culpaba a Adrián Insogna de haber roto su compromiso con Lily Prudhomme.
Según parece, algunas personas, y posiblemente Adrián, aconsejaban a Lily que se buscara a otra persona mejor y que dejara su relación con Eric Coppel, que no era lo bastante bueno o suficiente para ella. Debió de notar algo y quiso avisar a Lily. Y desgraciadamente, solo fue una víctima de un acto que jamás debería haber sucedido a una persona tan magnífica. La noche de los 2 asesinatos, Coppel fue a una fiesta de Halloween y corrió hacia su exprometida, Lily Prudhomme. Según testigos, se pelearon. Coppel quería poner una fecha nueva para la boda, pero Lily no estaba interesada. ¿Quieres dejarme en paz lo que queda de noche, por favor? Después de la fiesta, Coppel regresó a casa. Admitió a la policía que estaba borracho. La pelea con su exnovia se sumó al enfado y el rencor que sentía por Adrián Insomnia. Así que se vengó. Los fiscales creen que Coppel esperó fuera de la casa donde Adrián convivía con las 2 chicas, vigilando el lugar y fumando cigarrillos. Usó un cuchillo en palanca para abrir la ventana y accidentalmente el paquete de sujetacables cayó al suelo con su ADN. El dormitorio de Leslie era el primero junto a las escaleras de acceso y la mató primero a ella. Luego cruzó el pasillo hasta el cuarto de Adrián. Ella se resistió violentamente. En algún momento se cortó la mano y sangró profusamente mientras salía corriendo de la casa. Y a partir de ahí, según lo declarado al menos, se sacó la ropa y la quemó en una hoguera en el patio de su casa. Se acostó y al día siguiente fue a casa de Lily a consolarla después de que Lily le llamara contándole que habían agredido a Adrián. Nadie sabe por qué Coppel no mató a Lauren Minsa. Algunos opinan que desconocía el cuarto en el piso de abajo. No sé si Coppel sabía o no que había otra habitación. Y no sé si sabía que había una persona en ella. Lo estuve reflexionando y entendí finalmente que Adrián era el objetivo y que alguien deliberadamente mató a mi hija. Y luego pensé, qué estúpida había sido. Claro que Adrián era el objetivo y que era alguien de su círculo de amistades. Si hubiéramos tenido conocimiento de aquellas circunstancias antes, estoy seguro de que la investigación habría sido más rápida, pero siempre podemos mirar atrás y desear haber hecho las cosas de otra manera. Unos meses antes de su confesión, Eric Coppel arregló las cosas con Lily Prudhomme y se casaron. Mordazmente, la pareja pidió a Arlene Allen, la madre de Adrián Insomnia, que participara en la ceremonia de la boda. Fue un momento inolvidable y me invitaron a la boda, junto con mi hija Lexi. Las 2 estuvimos en la boda de Eric y Lily. Lily asegura que ella nunca sospechó que Eric fuera el asesino. En diciembre de 2006, Eric Coppel se declaró culpable, con 2 cargos por asesinato en primer grado. Fue sentenciado a cadena perpetua sin condicional. Si no hubiera confesado, Coppel habría sido condenado a la pena de muerte. En mi opinión era una posibilidad muy factible. Aceptar una condena vital sin condicional fue probablemente el mejor pacto que pudo obtener. Jamás pensé que la policía no resolvería este caso. Siempre confié en que lo haría. Si no hubiera sido por unas gotas de sangre, 2 colillas y células de la piel en una goma elástica, Eric Coppel podría haberse salido con la suya. Pero los avances constantes en tecnología genética ofrecieron un perfil tan preciso que solo era cuestión de tiempo que lo relacionaran como el asesino. El caso se centró en aquellas colillas porque eran la fuente de ADN que nos revelaba algunos datos del asesino. Factores que no se habrían considerado hace 20 años como pruebas son circunstanciales en casos actuales, y es increíble lo que la sensibilidad de estas pruebas y los análisis de ADN son capaces de encontrar en las escenas del crimen ahora. En todo homicidio, siempre hay un giro propio del caso
que lo diferencia del siguiente. Y eso es, en cierto modo, lo que hace tan interesante este trabajo y difícil. Fue el ADN, fueron las colillas. Y una vez más, en cualquier escena del crimen, es fundamental hacer un buen trabajo y recoger todas las pruebas. Y la mayoría de delitos, la mayoría, se resuelven gracias a las pruebas físicas. Una niña fue raptada en su casa en plena noche. No había testigos, pero las tecnologías aplicadas a la fotografía permitieron descubrir una pista que sin ellas habría pasado desapercibida. Las madres solteras que crían solas a sus hijos deben hacer a menudo enormes sacrificios para llegar a fin de mes. Karen Ferger no era una excepción. Trabajaba en el turno de noche de una fábrica de conservas y había contratado a un conocido, Jack Havel, como canguro permanente que vivía en su casa. Solo es una familia típica de clase trabajadora, monoparental, que intenta salir adelante con sus hijos. El 3 de octubre de 1997, Jack Havel y su mujer despertaron y descubrieron que Shara Ferger, de 9 años, había desaparecido. Los Havel avisaron a algunos amigos del vecindario y empezaron a buscarla por todo el barrio. Estaba asustada, nerviosa. Estaba segura de que le había pasado algo, porque tenía la sensación de que una parte de mí había muerto. A las 3:30 de aquella tarde, la búsqueda de Shara había terminado. Apareció en un descampado a 450 metros de su casa. La habían apuñalado repetidas veces y la habían dejado por muerta, tumbada en el suelo. Intenté saltar la valla, pero los policías me retuvieron, y cuando los sanitarios entraron y no volvieron a salir, supe que estaba muerta. Esas cosas aterrorizan a la gente. Cuando tienes niños, esas cosas te dan mucho miedo. Pensar que alguien así está en libertad. Nunca sabes de todo quiénes son tus vecinos. Esto era un barrio tranquilo y sin problemas. Y de repente siempre se recordará como un lugar donde pasó algo terrible. Los investigadores interrogaron inmediatamente a Jack Havel, puesto que al parecer nadie había forzado la puerta y él era la última persona conocida que había visto a Shara con vida. Havel dijo que la noche anterior, Shara y su hermano Joseph se habían quedado dormidos en el sofá delante de la tele. Dijo que había apagado la televisión, había tapado a los niños y se había ido a la cama. Más tarde, Joseph entró asustado en su dormitorio. Joseph había oído ruidos. Le había asustado el ruido de cacerolas y sartenes en la cocina. Jack no le preguntó realmente por qué estaba asustado, solo le dijo, vale, puedes dormir en la cama. Joseph dijo que Shara todavía dormía cuando él entró en el dormitorio de los Havel. Karen sospechaba, pero no podía acabar de creer que Jack Havel tuviera nada que ver con el asesinato de Shara. No estaba segura de que fuera capaz de hacer una cosa así. No había indicios de que hubieran forzado la puerta, por lo que era evidente que la persona que había entrado para llevarse a Shara era alguien que tenía acceso a la casa. Pero el comportamiento de Jack Havel durante las 24 horas anteriores a la muerte de Shara era sospechoso. La víspera del asesinato de mi hija, Jack Havel intentó entrar por la ventana del dormitorio de mi hija mayor. Havel, heroinómano en tratamiento, contó a los investigadores que estaba buscando su receta de metadona. No tenía ninguna explicación creíble sobre su presencia allí. Crystal contó a la policía que estaba aterrorizada. No intentó hacerle nada, pero ella se asustó mucho al verle en su dormitorio. La noche siguiente, la noche en que su hermana pequeña fue asesinada, Crystal cerró con llave la puerta y la ventana de su cuarto. La policía sospechó que Havel había intentado de nuevo entrar en el cuarto de Crystal y que al no poder hacerlo, había atacado a Shara. Ahora solo tenían que demostrarlo. El incomprensible asesinato de Shara Ferger conmocionó a todo el mundo en Blanton, Florida, y saltó a los medios de comunicación de todo el país. Sea quien sea el autor, tendrá que pagar por ello de una u otra forma. Una niña inocente no había hecho nada malo. En la autopsia, el forense encontró pruebas de que Shara había sido objeto de una agresión sexual y también de que había sido asesinada con 2 armas distintas. Una de ellas parecía ser fina y afilada, como una especie de cuchillo, y la otra era un objeto redondo, como un destornillador Phillips.
Con dos armas distintas se presentaba la posibilidad de dos asesinos. El forense también encontró la marca de un mordisco en el hombro de Shara y 4 cabellos humanos con sus raíces arrancados al parecer de la cabeza de alguien durante un forcejeo. Obtuvieron el ADN de esta raíz capilar y lo compararon con las muestras que habían sacado del ADN de Jack Havel, pero no coincidieron. Tampoco coincidía la marca del mordisco con la dentadura de Havel. Tras 5 días detenido, Jack Havel quedó libre. Era obvio que la niña no había salido del barrio, que era casi seguro que el sospechoso había venido al barrio y que alguien debía haberle visto, o que quizá conocía a alguien que vivía en el barrio. Por lo tanto, los investigadores pidieron a todos los hombres del barrio que les dieran las impresiones de sus dentaduras. Esto arrojó una importante pista. Un odontólogo forense identificó a Dale Morris, que vivía en la misma calle que los Ferger, como la persona responsable del mordisco en el hombro de Shara. Les dijo, este es el culpable, detenedle. Así es como fue todo. Morris, casado y padrastro de una chica adolescente, negó categóricamente tener nada que ver con el asesinato de Shara. Dale Morris me caía bastante mal. Tenía la sensación de que era culpable. Algo en mi interior me decía que era culpable. No la mordí. ¿Qué hizo, pues? No le hice nada, no tuve nada que ver con la muerte de esa niña. Morris declaró a los investigadores que ni siquiera conocía a Shara Ferger. Si me hubiera cruzado con ella por la calle, no habría sabido quién era. Pero los investigadores sabían que no era cierto. De hecho, se descubrió que había visto antes a Shara, que en realidad Shara había estado en su casa, visitando a su hija. Durante su interrogatorio, Dale Morris estuvo lo más cerca posible de una confesión. Queremos saber por qué. No lo hice. Sí, supongo que lo hice mientras estaba en la cama durmiendo. Fue una declaración espontánea. Con ello quería básicamente decir que si había cometido el crimen, entonces debía haberlo hecho mientras dormía. A partir de la identificación de la marca del mordisco y sus declaraciones a la policía, Dale Morris fue acusado de asesinato en primer grado. Tom Hanlon fue el abogado de oficio encargado de defender a Dale. Describió la supuesta confesión de su defendido como algo absurdo. Él había declarado, bueno, pues si fue eso lo que pasó, tuvo que pasar mientras estaba dormido, porque no lo hice, no entré en aquella casa. Entonces, ¿es eso una confesión? No, solo intentaba decirles educadamente a los interrogadores que se equivocaban, que se fueran a freír espárragos. Convencido de que la prueba del mordisco que acusaba a su cliente era errónea, Hanlon quería una segunda opinión. De manera que llamó al doctor Lowell Levine, un odontólogo forense que había participado en varios casos de gran repercusión mediática. El doctor Levine opinó que las fotos de la marca de mordisco eran demasiado borrosas para poder analizarlas sin margen de error. En resumidas cuentas, le dije al señor Hanlon que sería conveniente clarificar digitalmente las fotografías policiales. Por lo tanto, Hanlon llamó a la NASA, donde trabajan expertos en el campo del procesamiento digital fotográfico. Allí le recomendaron que utilizara el programa Lucus, un software de última generación que definiría considerablemente las imágenes. El ojo humano puede distinguir unos 32 niveles de contraste. Una foto normal tiene 255 niveles de contraste. Eso significa que hay cantidad de información visual que nuestra vista no puede distinguir porque la diferencia de contraste no es suficiente para que podamos registrarla. Lo que Lucus hace es ampliar esas pequeñas diferencias de contraste para que podamos verlas. Al completarse, la ampliación digital de la fotografía reveló nuevas informaciones. La fotografía clarificada mostraba que solo era parte de una segunda hilera de dientes, que en realidad había 2 hileras de dientes o 2 marcas completas de mordisco en esa foto. Parte de la de arriba no se veía bien hasta que se procesó la imagen. Así, el doctor Levine tenía 2 impresiones de mordisco para compararlas con la dentadura de Dale Morris.
En mi opinión, Dale Morris no podía haber causado el mordisco. Cuando tuve la oportunidad de hablar con el doctor Lowell Levin, y este pudo mostrarme por qué esta marca no era, de hecho, un mordisco de Dale Morris, salí de aquella reunión convencido de que no habíamos detenido al verdadero culpable. ¿Hace mucho tiempo que no podía abrazar a su mujer? 4 meses y medio. Hacía 4 meses y medio que no podía tocarla, solo hablar con ella a través de un cristal durante 1 hora. Sí, 1 hora cada vez. Cuando los colaboradores del sheriff fueron a pedirle disculpas, Dale las aceptó y les perdonó. Pero la investigación no había terminado, ni mucho menos. Los inspectores de homicidios habían identificado 2 sospechosos del asesinato de la niña de 9 años, Shara Ferger. El canguro de la niña, Jack Habel, y un vecino, Dale Morris. Creía que era culpable. Creía que Dale Morris era culpable. Pero las pruebas forenses habían excluido a ambos hombres. Habían pasado ya 6 meses. Y el caso había alcanzado un punto muerto. Nos encontramos de nuevo en una situación en la que no sabíamos quién había cometido ese crimen, y la inquietud iba en aumento en la comunidad. Todavía tengo miedo. Podría ser cualquier otra persona. Todo el mundo está nervioso. Nadie confía en nadie. La gente sigue hablando del caso, preguntándose quién puede haber sido. Trabajamos muy duro para dar marcha atrás y enfocar de nuevo la investigación. Teníamos que resolver ese caso, no podíamos dejarlo así. Por lo tanto, los investigadores volvieron a interrogar a los vecinos de Shara buscando alguna pista, cualquier cosa que pudiera haberles pasado desapercibida. Empezaron con el tío de Shara, Gary Cochran, que había estado con Shara en una fiesta del barrio la tarde anterior a su asesinato. Sea quien sea el autor, pagará por ello de una forma u otra. Una niña inocente no había hecho nada malo. Nunca nos llevamos bien. Después de que el padre de Shara y yo nos separáramos, por algún motivo me odiaba, porque no dejaba que Shara visitara a su padre. Cochran sabía que la cerradura de la puerta lateral de la casa de Shara estaba rota, y era así como el asesino había entrado en la casa. Sin embargo, Cochran dijo que tenía una coartada para la noche en que Shara había sido asesinada. Una complicada historia, que había estado bebiendo y que ni siquiera estaba en la zona, y que había terminado de fiesta con otra gente. Comprobamos su coartada y descubrimos que no nos decía la verdad. Cochran aceptó someterse a una prueba del ADN, que no coincidió con el ADN del cabello encontrado en la escena del crimen. Pero los investigadores no se detuvieron allí. Descubrieron que Gary Cochran había pasado cierto tiempo en la cárcel por un delito relacionado con las drogas, donde se ganó cierta fama de tener un comportamiento algo extraño. Al interrogar a los reclusos de la cárcel, se descubrió que había mordido a unos 6 internos que estaban con él. Otros dijeron lo mismo. Su exmujer dijo que cuando practicaban el sexo, Gary Cochran le mordía a menudo, hasta el punto de hacerle sangre. Esta información era significativa para los investigadores, puesto que Shara Ferger había sido mordida por su atacante. De manera que sacaron moldes de la dentadura de Cochran y los mandaron al odontólogo forense, el doctor Lowell Levin. Casi inmediatamente, el doctor Levin advirtió algo característico. El señor presentaba 2 características muy poco habituales. Tiene un espacio entre 2 premolares. Uno está torcido, el otro está deformado o roto. Y dejan marcas muy distintivas al morder. Un motivo característico. Solo faltaba saber si los moldes de la dentadura de Cochran encajaban con la marca de mordisco en el hombro de Shara Ferger. Entonces comuniqué a los inspectores que había sido Cochran. Cochran no podía creerlo. Insistía en su inocencia, al igual que lo habían hecho Jack Habel y Dale Morris. Decía que le acusaban en falso. Gary Cochran dijo que había estado con ella aquella tarde y que quizá la había mordido en el hombro jugando. Entonces los investigadores preguntaron al doctor Levin si el mordisco podía haber sido realizado horas antes en la fiesta del barrio. En mi opinión, parece más bien una herida perimortem. Una herida sufrida alrededor del momento de la muerte. No parece una herida de 6 horas antes.
Pero si Cochran estaba involucrado, debía tener un cómplice que encajara con el ADN del cabello. Sabíamos que para resolver este caso, para llegar hasta el fondo, teníamos que encontrar la fuente del ADN que encajara con el de esos cabellos. Pero si Cochran había tenido un cómplice en el asesinato de Shara, no parecía dispuesto a decir quién era. Sabíamos que faltaba una pieza del rompecabezas, alguien con el mismo ADN de los cabellos que encontramos en el cadáver de la niña. Pero la consulta de una base de datos nacional del ADN no arrojó ningún resultado. Entonces, los investigadores recibieron una pista de un informante que declaró haber visto a Gary Cochran con su amigo Steve Cannon, de 18 años, la noche del asesinato de Shara. Increíblemente, Cannon contó a los investigadores una flagrante mentira. Dijo no conocer a Gary Cochran ni a nadie de la familia Ferger. Yo conocía a Steve Cannon de cuando era pequeño. Era amiga de su madre y de su tía. Nos veíamos muy a menudo y todos nuestros niños solían ir al parque juntos. Y según Karen Ferger, Steve Cannon había salido un tiempo con su hija mayor, Crystal, y había estado en su casa en más de una ocasión. Los informantes también contaron a la policía que Gary Cochran y Steve Cannon habían consumido drogas juntos la noche del asesinato de Shara. Aquella noche, cuando iban en el coche hacia el centro para ir a un bar, se detuvieron en un lugar de la calle 41 para conseguir droga. Por lo tanto, los investigadores recogieron una muestra de saliva de Steve Cannon y la enviaron para analizar su ADN. 8 semanas más tarde, obtuvieron la respuesta que estaban esperando. Con esta prueba del ADN, teníamos la confirmación con un margen de error de 1 entre 2.900 millones de que aquellos cabellos pertenecían a Cannon. Una prueba irrefutable. Ninguna otra prueba podría contradecirla. Fue como encontrar una bala de plata. Fue un shock. Fue un enorme alivio. Basándose en las pruebas forenses y en los relatos de los testigos oculares, la policía cree que Gary Cochran y Steve Cannon estuvieron bebiendo en un bar local la noche del crimen y que también compraron crack. Poco después de la medianoche, ambos se dirigieron hacia la casa de los Ferger y entraron por la puerta lateral, que Cochran sabía que estaba rota. El ruido despertó a Joseph, que corrió a la habitación del canguro y dejó a Shara sola en la sala de estar. Los dos hombres se dirigieron quizás primero a la habitación de Crystal Ferger, pero estaba cerrada. Entonces vieron a Shara en la sala de estar. Nadie sabe cómo la persuadieron para salir con ellos. Cochran y Cannon, bajo los efectos de las drogas y el alcohol, metieron a Shara en el coche y se la llevaron hasta el descampado a 450 metros de allí. Pero Shara se defendió. Arrancó cabellos de Cannon, gracias a lo cual pudo comprobarse la coincidencia del ADN. Y el mordisco de Gary Cochran también le implicaba. No creo que este caso hubiera podido resolverse sin la marca del mordisco o los cabellos. No sé si hubiéramos podido seguir la pista, especialmente hasta Steve Cannon, sin las pruebas del ADN. Creo que el departamento del sheriff hizo un trabajo excelente. Quedé muy satisfecha con su trabajo. Aunque tardaron tanto en encontrar a los criminales, solo cumplían con su trabajo, intentando detener al verdadero culpable. Bien, ambos individuos terminaron acusados por el gran jurado con cargos de asesinato en primer grado. En septiembre de 2005, Gary Cochran y Steve Cannon fueron juzgados y declarados culpables de asesinato en primer grado. Fueron condenados a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Las pruebas forenses habían exonerado a 2 hombres inocentes y llevado a los 2 responsables ante la justicia. Este fue un caso que sin pruebas forenses seguramente habría quedado sin resolver. Fue un caso en el que por primera vez para mí se recurrió al trabajo de un odontólogo forense para investigar una marca de mordisco. No hubiéramos llegado nunca hasta Steve Cannon si no hubiéramos encontrado la coincidencia con la marca de la dentadura de Gary Cochran.
Supongo que, teniendo en cuenta todas las circunstancias de este caso, se puede decir que pasamos de Dale Morris a Gary Cochran y de Gary Cochran a Steve Cannon. Así es como funciona el sistema. Fue uno de los casos más extraños en la historia canadiense. Las únicas pruebas eran una hortaliza aplastada y un reflejo minúsculo como una punta de alfiler en una foto. Pero, ¿serían suficientes para atrapar a un asesino? El 19 de junio de 1989, hubo una tormenta eléctrica en Collingwood, Ontario. Pero aquella noche la lluvia no impidió que Debbie Timlock, de 33 años, se aventurase a salir. Era una mujer muy vivaz, a la que le encantaba esquiar. Y yo tenía un bote de vela en el puerto, y le gustaba navegar, le gustaba la gente. Debbie, madre soltera, dejó a su hija de 6 años, Lacey, en casa de sus padres para que pasara allí la noche. Debbie y varios amigos suyos fueron a un restaurante local donde se reunieron y posteriormente, más avanzada la noche, Debbie y sus amigos se despidieron en el aparcamiento. Sus amigos dijeron que Debbie se marchó sola y que supuestamente regresó directamente a casa. Sin embargo, a las 3:25 de la madrugada, telefonó a la policía para denunciar que había sido atacada. Indicó que había sido asaltada. Creo que no asimilaba del todo lo que había sucedido. Se esforzaba para mantenerse consciente. Pero cuando llegó la policía, ya era demasiado tarde. Cuando crucé el umbral del apartamento, pude ver que junto al sofá había el cuerpo de una mujer sin ropa que yacía a boca arriba. Junto a su brazo izquierdo, que estaba extendido, estaba el auricular del teléfono. Había gran cantidad de sangre en el suelo. Pensabas que cosas así no podían ocurrir. Es una población pequeña. Y te preguntabas, ¿por qué? Los investigadores siguieron el rastro de sangre a lo largo del pasillo y encontraron unas gafas de montura metálica y un zapato de mujer, ambos manchados de sangre. Al entrar en el dormitorio de Debbie Timlock, vimos que había sangre sobre la cama de agua, sangre en distintas piezas de ropa y en las sábanas, así como en el cobertor, tanto sobre la cama como en el suelo. También había manchas de sangre y salpicaduras de sangre en el cabecero de la cama. Los investigadores encontraron también indicios de actividad en la cocina. La cocina estaba desordenada. Parecía que la entrada se había efectuado a través de la ventana de la cocina, ya que el apartamento estaba en la planta baja. Habían cambiado de sitio algunos platos y objetos. Frente a la ventana de la cocina había una zona parcialmente oculta tras la vegetación. En el suelo, los investigadores vieron un tomate. Debbie Timlock tenía un tomate en el alféizar de la ventana, madurando. Y lo más probable era que hubiera caído al suelo cuando el sospechoso apartó la ventana. Cuando vimos el tomate, nos dimos cuenta de la evidencia de que sobre la hortaliza había una huella de calzado. Fotografiaron el tomate y después lo introdujeron en la nevera de Debbie para que se conservara. La policía no encontró huellas dactilares ajenas en el apartamento y no habían desaparecido objetos de valor. Por lo tanto, los investigadores tuvieron que preguntarse ¿quién habría querido ver a Debbie muerta? Esa pregunta suscitó varias inquietantes respuestas. En la autopsia de Debbie Timlock, el examinador médico descubrió que había sido agredida sexualmente y que había muerto apuñalada. Murió de una puñalada en el corazón. También se descubrió que había una herida de arma blanca en la espalda que penetró en la espina dorsal. La conclusión del patólogo fue que Debbie estaba paralizada de cintura para abajo cuando se arrastró hasta el teléfono para llamar a la policía. Creo que cuando el servicio de ambulancias dice a Debbie, los sanitarios están en camino, y ella responde, gracias, creo que en ese momento fue cuando murió. En la búsqueda del asesino de Debbie, los investigadores encontraron una posible pista. Cuatro años antes, Debbie había vivido con un hombre llamado Ron Osborne, que había estado implicado en una red de contrabando de droga. En 1985, 10 personas fueron investigadas por intentar introducir droga de contrabando en Canadá desde los Estados Unidos. Las autoridades tenían pruebas de que Osborne transportaba droga ilegal en una embarcación de Jamaica a Florida. En el juicio de Osborne,
Debbie declaró, a su pesar, contra él. Debbie testificó que Ron Osborne le había contado que había pasado un periodo de 2 meses en una embarcación. Ese barco fue el que, según se descubrió posteriormente, tenía los compartimentos de almacenaje donde se habían depositado las drogas. Osborne estaba en prisión en el momento en que Debbie fue asesinada. Pero los investigadores indagaron para descubrir si alguno de los demás acusados pudo haberla matado. Se revisaron todas las transcripciones del caso de contrabando de droga junto con los interrogatorios de los agentes que lo investigaron para determinar dónde estaba cada uno de los implicados y cómo se desarrolló toda la investigación. Los inspectores concluyeron que no existía relación con el asesinato de Debbie. Para nosotros carecía de sentido que una persona con escaso protagonismo como David Timlock hubiera sido asesinado por esa investigación porque tenía muy poco que ver con ella. Por una cuestión de rutina, la policía interrogó también al exmarido de Debbie. La pareja llevaba 4 años divorciada y compartía la custodia de Lacey, de 6 años. Era una buena persona, sencillamente no congeniaban. Hay personas que simplemente no se llevan bien. Fue un divorcio amistoso. Las dos partes siguieron adelante con sus vidas y tomaron direcciones distintas y el exmarido de Debbie contaba con una coartada. Había estado en aquella casa aquella noche. Así que los investigadores se centraron en las pruebas dejadas en el escenario, las gafas y el tomate con una huella. De inmediato supimos que teníamos un dibujo en el tomate y enseguida nos dimos cuenta de que era un dibujo en espiga. Cuando revelaron y analizaron la película, vieron que el flash de la fotografía creaba marcadas sombras. Nos dimos cuenta de que además del dibujo en espiga, había un segundo dibujo más detallado de lo que habíamos podido ver en un principio y que tenía una forma de S que sobresalía del dibujo de espiga. Después, los investigadores analizaron las gafas. En ellas encontraron sangre de Debbie, que les contó una historia. Las dos varillas estaban dobladas, lo que nos hizo creer que se le habían caído a alguien del bolsillo. Debbie se había arrastrado hasta el teléfono desde el dormitorio y de hecho había pasado por encima de esas gafas. Dado que Debbie no llevaba gafas, los investigadores dedujeron que pertenecían al asesino. Eran unas gafas económicas y los cristales no encajaban bien en la montura. Los cristales no encajaban a la perfección en el contorno de la pieza de metal superior, por lo que se creaba una especie de brecha en la apariencia de las gafas. Era evidente que se habían llevado durante un cierto tiempo y que había una discrepancia de tamaño entre los dos cristales. Era como si una parte del cristal se hubiera limado. O sea que los dos cristales no tenían la misma forma, cosa que es muy poco corriente. Después, los investigadores encontraron una pista importante. Supieron que el antiguo vecino de al lado de Debbie era James Brown, de 23 años, ex aspirante a participar en los Juegos Olímpicos. Brown había tenido un cierto éxito en el deporte de la lucha libre y de hecho había estado en Japón con la esperanza de conseguir algún logro y optar quizá a obtener un hueco en el equipo olímpico. Debbie contó a sus amigos que Brown se le había insinuado. Tenía antecedentes criminales. Había sido condenado en el pasado por una serie de agresiones, robos y allanamientos de morada. Esa fue la razón por la que Brown entró rápidamente en nuestro radar. Había cumplido condenas en la cárcel, pero nunca superiores a 3 meses. Al ser interrogado, Brown negó toda implicación en el asesinato de Debbie y dijo que la noche de autos no estaba en la población. Indicó que había estado en un hotel en el que había sido asaltado por personas desconocidas y como resultado de ello cayó al suelo y se despertó en la cuneta de una carretera a varios kilómetros de distancia. Brown tenía arañazos en la cara, que dijo se debían a la agresión sufrida. En vista de su corpulencia, los inspectores se mostraron escépticos ante su historia. Era un hombre de aproximadamente 1,90 m de estatura, de complexión corpulenta, unos 160 kilos, hombros anchos, puños extremadamente grandes. Y los inspectores se fijaron en algo más. En la fotografía de un arresto anterior, Brown llevaba gafas. El principal sospechoso del asesinato de Debbie Timlock era su antiguo vecino de al lado, un delincuente convicto, Jim Brown. Durante el interrogatorio, no llevaba gafas.
aunque admitió que usaba unas para leer, pero aseguró que las había perdido. Lo que proporcionó a los inspectores la oportunidad de vincular a Brown con las gafas halladas en el lugar del crimen. Limpiaron la sangre de Debbie de las gafas y pidieron a una agente que se hiciera pasar por enfermera y que se las ofreciera a Brown. Díganos si son suyas o no. No, no lo son. Jim se olió la trampa, examinó las gafas y dijo que no eran suyas. Eso no significaba que no fueran suyas, solo suponía que aún no contábamos con esa vinculación. La policía registró el apartamento de Brown y su coche. Encontramos un par de zapatillas de deporte de lona azul en el suelo de la parte posterior, a la derecha, en el lado del acompañante. Sabíamos que se fabricaban en Checoslovaquia y que las adquiría el gobierno de Ontario para proporcionarlas a los reclusos que cumplían condena en el sistema penitenciario provincial. Además, parecían tener en la suela el mismo dibujo distintivo que el de la huella sobre el tomate, hallada frente a la ventana de Debbie. Había una parte concreta del diseño, a la que me referiré aquí, diciendo que tenía forma de S o de 7 estilizado, que quedaba muy patente en la fotografía y que realmente atrajo mi interés. Pero el investigador forense Gary Webb tenía un problema. Debía saber si el peso de un hombre de 160 kilos creaba sobre un tomate un tipo de huella de pisada distinta a la que se obtiene copiando la impresión del calzado sobre un papel o una transparencia. Y por eso, Webb ideó un experimento. Pedí a una persona que calzaba el número 46 y medio que se pusiera un traje de artillero y añadí pesos al mencionado traje con la idea de incrementar el peso de esa persona para que se acercara más al peso del sospechoso del caso, Jim Brown. Webb roció agua sobre los tomates para simular la tormenta de lluvia de la noche del crimen. Después, pidió a su modelo de 160 kilos que los pisara de uno en uno calzando las zapatillas del sospechoso. Webb descubrió que la impresión de prueba sobre el tomate era prácticamente igual a la tomada directamente de la zapatilla y la foto hecha en el escenario del crimen. Lo que hice fue tomar esas dos superposiciones y colocarlas sobre una fotografía del tomate para poder ilustrar que, de hecho, el dibujo coincidía con la impresión del tomate. Aunque el tamaño del calzado de Brown y la marca de la pisada eran iguales que la impresión de la suela dejada en el escenario del crimen, no había forma de saber si se trataba de la misma zapatilla. La impresión sobre el tomate podía haber sido hecha por la zapatilla izquierda de Jim Brown o podía haber sido dejada por otra zapatilla izquierda que tuviera el mismo dibujo y tamaño concretos. Como el calzado pertenecía al uniforme penitenciario, era poco corriente, aunque no insólito. Opino que necesitamos muchas más pruebas para condenar a la persona responsable del asesinato sin sentido de Debbie Timlock. Y centraron su atención en las gafas halladas en el escenario del crimen. Al Dr. Graham Strong, profesor de optometría en la Universidad de Waterloo, se le pidió que determinara si las gafas del escenario del crimen eran las mismas que llevaba Jim Brown en la foto de su ficha policial, tomada varios años antes. El problema que tuvimos con las fotografías policiales fue que no fueron tomadas totalmente de frente. Él estaba situado en ángulo con relación al plano de la película. Para resolver el problema, el Dr. Strong montó las gafas sobre una cabeza de estirofoam y trató de aproximarse al ángulo de las fotos policiales. No nos salió bien del todo. Era convincente, pero no adquirió un nivel que consideráramos significativo. Después, el Dr. Strong amplió las fotografías policiales y detectó algo importante. Minúsculos puntitos blancos, reflejos del flash del fotógrafo en las córneas de Brown. De hecho, se utiliza el reflejo de la superficie frontal del ojo para realizar una medición muy habitual cuando se hacen unas gafas, la de la distancia entre los dos ojos. El procedimiento es medir las diferencias entre el reflejo del ojo derecho al ojo izquierdo, y esa es la distancia interpupilar. Gracias al expediente médico, el Dr. Strong supo que la distancia entre las pupilas de Brown era de 72 milímetros. Por lo tanto, tenía ya una escala que le permitiría medir el tamaño exacto de la montura y los cristales para compararlos con las gafas del escenario del crimen.
Realizamos 20 y tantas mediciones y observaciones relativas a las gafas. Y hubo un instante de eureka cuando las comparamos. El resultado fue que las gafas que teníamos como prueba pertenecían al acusado. Y de hecho, eran las que llevaba en las 2 fotografías de ficha policial que analizamos. Creemos que las gafas manchadas de sangre en el apartamento de Debbie son de Brown. Pero si eso era cierto, ¿por qué la montura de las fotos policiales era dorada y la montura analizada por el experto marrón? Tras miles de horas de investigación policial y forense, la acusación sabe ya lo que ocurrió en el apartamento de Debbie Timlock la noche en que fue asesinada. Era una noche muy cálida. Y las pruebas muestran que cuando Debbie regresó de pasar una velada con amigos, abrió la ventana de la cocina para refrescar su apartamento y después se acostó. Era un apartamento de la planta baja. La ventana de la cocina estaba baja. El móvil no estaba claro, pero las pruebas demuestran que Brown entró en el apartamento de Debbie y al hacerlo, tiró el tomate del alféizar. Después lo pisó, dejando la impresión de su calzado penitenciario. Brown atacó a Debbie en el dormitorio, la asaltó, la apuñaló 2 veces con un cuchillo y la dio por muerta. Cuando salía, se le cayeron las gafas en el pasillo. Debbie, muy probablemente paralizada de cintura para abajo a causa de la herida de arma blanca, pasó a rastras por encima de esas gafas cuando iba a llamar a la policía. Murió antes de poder identificar a su atacante. Pero su sangre en las gafas de Brown lo hizo por ella. Debbie murió al teléfono sabiendo que había cumplido con su misión. Recuerdo el día en el que el Dr. Strong vino a nuestra oficina en Barrie como si hubiera sido ayer. Fue meses después del inicio de la investigación. Se trataba de una prueba singular. Y realmente fue un momento de chocar los 5, de decir viva, porque ya podíamos hablar en nombre de Debbie Timlock. Sí, me sorprendió lo que lograron. Se implicaron mucho. Fueron tantas pistas pequeñas. Y ellos lograron reunirlas todas y cimentar una acusación. El último obstáculo para la acusación era explicar por qué las gafas de Jim Brown eran doradas en las fotos policiales, pero marrón oscuro cuando se mostraron al jurado. Los investigadores habían tomado la decisión de entregar a Jim Brown sus gafas en la cárcel. Pero antes de hacerlo, quisieron limpiar la sangre que había en ellas. Las gafas fueron fotografiadas en el estudio. Después se eliminó la sangre. Y en el proceso de limpieza de la sangre, parte del laminado de las varillas laterales se desprendió. En enero de 1992, 2 años y medio después de la muerte de Debbie Timlock, James Brown fue juzgado por asesinato. El juicio duró 2 semanas y media y se basó en la huella de pisada dejada sobre un tomate y en los cálculos matemáticos a partir del reflejo de una bombilla de flash. El jurado deliberó durante 6 horas y regresó con un veredicto de asesinato en primer grado. En Canadá, una condena por asesinato en primer grado supone una cadena perpetua automática, sin posibilidad de libertad condicional antes de 25 años. Este caso figura entre los más insólitos en la historia forense. Fue único. De hecho, hasta hoy, y llevo 28 años en la policía y 20 en la policía científica, no había tenido antes, ni he vuelto a tener después, una impresión sobre un tomate. Fue extraordinario cómo el Dr. Strong, basándose en una fotografía policial con grano y sin una gran calidad, fue capaz de distinguir todos los matices de esas gafas y de determinar matemáticamente las probabilidades de que hubiera otras iguales en este mundo. Cuando empecé en el campo forense, acudí al Tribunal Forense de Toronto. Y en la pared hay un letrero que reza: "Nosotros hablamos por los muertos". He hecho de ello mi lema en los últimos 20 años, al reconocer que el escenario del crimen es ahora la voz de los muertos.